Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Llegamos al jueves y como todos los jueves, el debate joven diciendo presente en la pantalla de Señal U. Y hoy un tema que viene dando que hablar desde hace bastante tiempo y sobre todo desde el 7 de abril, pasado jueves nada más, que fue detenido Lula da Silva, expresidente de Brasil, que en este momento se estaba posicionando con una muy buena imagen, con una muy buena condición de voto para las elecciones de octubre. Bueno, ¿cómo modifica todo esto la política tanto de Brasil como de América Latina? ¿Qué pasa con los líderes políticos de América Latina? ¿Cómo nos ven en el mundo como América Latina? Y la corrupción también, un tema que empieza a meterse en esto. ¿Qué pasa con la detención de Lula da Silva y qué opinan los jóvenes acerca de esto? Vamos al clip y enseguida continuamos con el debate. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. Por primera vez en la historia, un expresidente de Brasil es condenado por un caso de corrupción. Lula enfrenta 12 años de cárcel por presuntas acusaciones de corrupción que él niega. Él dirigió una vasta red de corrupción. Lula es inocente. Sergio Moro aún no ha entregado ninguna prueba de su condena. El Tribunal Supremo de Justicia, que no es la Corte Suprema de Brasil, le dijo que no a un pedido de los abogados de Lula de un habeas corpus. El verdadero habeas corpus que está protegiendo Lula de la cárcel y de la persecución es el apoyo popular. La Corte decidió autorizar la detención de Lula. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se entregó este sábado a la justicia. Vou por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, entendeu? De sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país. Luiz Inácio Lula da Silva, 72 años, obrero metalúrgico, sindicalista, expresidente de Brasil entre los años 2003 y 2010, miembro fundador y presidente honorario del Partido de los Trabajadores y, como decíamos, favorito en los sondeos en la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. Fue detenido en un centro de reclusión en Curitiba desde el pasado 7 de abril tras entregarse a las autoridades después de permanecer en el Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. El Supremo Tribunal Federal rechazó un habeas corpus y confirmó la sentencia entonces de 12 años de prisión que dio justamente el juez Sergio Moro, que lo consideró beneficiario de un apartamento de lujo ofrecido por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos con Petrobras, todo esto en el marco de la operación del Lava Jato. Como decíamos, condenado a 12 años de prisión por corrupción y detenido entonces el pasado sábado en Sao Paulo, está ahora en Curitiba, en una celda especialmente acondicionada para él. Esto es lo que da contexto para que podamos empezar el debate del día de hoy. Están con nosotros, como decíamos, en el debate joven, está con nosotros Ignacio Sarmiento. Muchas gracias, Ignacio, por estar acá. Él es estudiante de Comunicación Social y militante de la agrupación Rodolfo Walsh. ¿Está bien? Sí, bien, perfecto. María José Made, muchas gracias María José por estar acá. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y Administración y militante de la agrupación AUN. Muchas gracias por estar acá. Matías Pardal, estudiante de Derecho. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes de vuelta por invitarme. Y Agustín González, estudiante de Sociología. Muchísimas gracias, Agustín, por estar acá. Militante del Movimiento Sur. Muchísimas gracias. Bueno, y arrancamos y la pregunta obligada es preguntarles qué significa que hoy Lula esté preso. Bueno, no sé, ¿arranco? Arrancamos. Bueno, me parece que para iniciar, hablar de Lula es hablar de uno de los referentes, uno de los líderes políticos más importantes de la historia de América Latina. Fue el presidente que le dio dignidad a millones de brasileros y brasileras. Y fue el presidente que cambió el rumbo del país más grande que tenemos en nuestro continente, en nuestra región. Que hoy esté preso me parece que tiene que ver con un proceso que es un poco más amplio, que es el proceso de escalada o de avance de la derecha a nivel regional. Me parece que no es algo aislado. Y bueno, y creo que ante la situación
tan cambiante de todo este tiempo, el proceso o pensar en Lula como candidato a presidente para volver a encaminar a nuestra hermana República del Brasil, es lo que los grupos concentrados de poder no quieren, y por eso hoy él está preso. Bien. Agustín. Sí, en líneas generales coincido con el Nacho. Yo creo que el hecho de que hoy Lula esté preso significa que prácticamente por primera vez en la historia del Brasil hubo un presidente, una persona a cargo del país que no podía ser manejado, digamos, por las élites económicas, por esas oligarquías, esas pequeñas porciones de la población que logran monopolizar, digamos, tanto el poder político como el económico, como el mediático y cultural. Creo que eso molesta y mucho. Molesta que Lula haya sacado más de 30 millones de personas de la pobreza. Molesta que haya sacado a Brasil del mapa de hambre de Naciones Unidas. Digamos, son todas cuestiones que han, digamos, irritado en gran manera a esta élite que manejó Brasil desde su independencia. Y bueno, hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Bien, María José. Lo de Lula es un ataque a la democracia en América Latina, para ser más amplio, porque se puede estar a favor o en contra del candidato en sí, pero el hecho es aberrante. Se condena primero y después se encarcela a un candidato a meses de las elecciones con un amplio porcentaje, más del 50% de la intención de voto, pero además lo que representa y los sectores a los cuales benefició en su gobierno es lo que más les preocupa a quienes quieren o lo han metido preso. Y más allá de eso, las causas por las cuales se los trata de culpable por corrupción no están demostradas, que eso es lo peor. El Poder Judicial, aliado con los grandes medios de comunicación que no solo están perjudicando a las grandes mayorías en Brasil, sino en toda América Latina, se han unido en contra de que algunos candidatos puedan empezar a sacar cabeza, y en realidad más que el avance de la derecha es el retroceso, porque estamos viendo que el poder de Temer en Brasil, que además llegó al gobierno por un juicio político a Dilma, o sea, no llegó democráticamente, está visto o está siendo puesto en tela de juicio. Hay una crisis social enorme y parece que todo este descontento se ve representado y ve su mejor candidato en Lula. Entonces ese es el problema. ¿A quién representa y quiénes son aquellos que están tratando de que no llegue efectivamente al poder? Y que también es una manifestación de lo que está pasando a nivel mundial. Hay una crisis del sistema capitalista que se ve expresado en la guerra comercial por ahora de China y de Estados Unidos, que parece que el mundo fuera en una ola totalmente proteccionista, y América Latina y sobre todo en Argentina con Macri y en Brasil con Temer están siendo todo lo contrario, están en un proceso de liberalización. Y eso trae a nuestra posición problemas concretos en los intereses de las mayorías que no pueden comer o que comen cada vez menos y que tienen menos o destinan menos presupuesto a la educación, a la salud y a aquellos servicios básicos que tendrían que estar satisfechos. Entonces hay un descontento social que empieza a tratar de manifestarse con algunos candidatos, que Lula en este caso es en Brasil, que podría ser otro y no sé cuál se podrían empezar a manifestar en otros puntos de América Latina, pero están tomando algún tipo de medidas más autoritarias para que esto no pase y no se puedan representar y no puedan llegar al poder las grandes mayorías, que eso es lo que pasa. Hay una proscripción al pueblo para manifestarse en Brasil. Bien. Mati. Bien, voy a hablar de una cuestión más jurídica yo, porque es más mi especialidad, digamos. Pero sé que los chicos saben mucho de política y son más indicados que yo para hablar del tema. A lo que Lula se lo acusa principalmente es malversación de fondos públicos, o sea, ¿saben lo que es un contrato administrativo? ¿Alguno tiene una idea? Sí. Bien, lo que pasa es que a Lula lo que se le acusaba era recibir un bien inmueble, porque eran bienes inmuebles, a cambio de dar favoritismo a ciertas empresas, usando los fondos públicos, digamos. El tema es que en principio general en Argentina, no conozco muy bien la legislación de Brasil, pero la Argentina la manejo bastante bien, es que hay un principio de publicidad. La licitación tiene que ser pública para que, por ejemplo, yo, vos o cualquiera de ustedes puedan acceder a presentarse y que se tome la opción mejor o la más adecuada, que no necesariamente es la más económica, eso aclarémoslo. Si van a rendir administrativo ya saben más o menos lo importante de licitación pública. La cuestión es que, yendo a lo concreto, en este caso puede haber contrataciones directas, o sea, en situaciones de emergencia, estas cuestiones, que eso se puede haber dado. El tema es cuando hay una sociedad o una cuestión que se lleva entre el funcionario y la sociedad, digamos, que esto es lo que se le acusa. Yendo a lo concreto, no sé si está aprobado, como dice la chica, lo de Lula,
pero también es importante entender de que la justicia tiene que ser imparcial, y en esto no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero no tiene que tener un color político, porque la justicia tiene que ser justiciable tanto con los de derecha, con los de izquierda y con los de centro, con cualquiera. Entonces yo creo que hay que plantear primero una justicia imparcial, que es lo que no se ha dado en Brasil ni en Argentina, porque actualmente, ya sea en el gobierno anterior o este gobierno, siguen siendo lo mismo, siguen trabajando por interés político. Y bueno, plantear eso primero, y después el tema de eso, que se dé un juicio justo. Primero, que no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y si, bueno, para ahí entramos en un debate si es verdad lo que dicen o no, y vamos a tener que ver argumentos en favor y en contra. Pero siempre fundado en la ley y en los hechos. Eso es lo principal para el caso Lula, creo yo. Bien, a partir de eso, ¿cómo le contestarían a Mati en función de, bueno, este fue el caso, así fue, la justicia actuó de esta manera, supuestamente hay pruebas, o sea, hay una condena ya establecida, ya está en prisión? Bueno, ¿cómo se contesta eso más allá de los argumentos que ustedes traen para decir que en realidad está mal que Lula, o sea, que es injusto que él esté detenido? A ver, un par de cuestiones. Primero, yo claramente no soy especialista en derecho, pero entiendo que la sentencia del juez Moro se fundamenta en la argumentación de un empresario arrepentido. Sí, Marcelo Odebrecht. Exactamente, que plantea que acusa a Lula concretamente de haber comprado, de haber recibido bien ese departamento en devolución de favores y demás. Me parece que una sentencia del calibre, del tamaño de la causa que estamos tratando no puede basarse en un planteo de una persona, digamos. No hay pruebas firmes, no hay cuestiones concretas. Y después acá recién Matías hablaba sobre la independencia de la justicia. Entonces me pregunto cuál es la independencia del juez Moro, que se ha demostrado que tiene vinculaciones con Aécio Neves, que es actual senador o diputado, el último contrincante de Dilma Rousseff en las últimas elecciones que hubo, que además hay vinculaciones con el presidente Temer, el presidente de facto Temer, digamos, y hay una vinculación de los que hoy están en el poder con el juez Moro, y eso vinculado con también el entramado mediático, generan unas relaciones judiciales, políticas y mediáticas que a mí me hacen, la verdad, dudar seriamente de la independencia de la justicia. Entonces me parece que ese es un debate que hay que darse también un poco más profundo sobre, bueno, qué significa la independencia de la justicia y si realmente, en este caso puntual, el juez Moro actuó de manera independiente y sin ningún tipo de presión y ningún tipo de influencia del aparato político, empresarial y mediático de Brasil. Sí, la pregunta es, por ahí, bueno, en los casos de corrupción, ¿cómo hacemos para confiar o no en esta justicia, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha. ¿Cómo se puede llegar a resolver eso, ¿no? En cuanto a la sanción a la corrupción? ¿Cómo le creemos o no a la justicia en función de quién sea el que está siendo acusado? ¿No? En Brasil existe, si no me equivoco, que acá no está, pero se dio en el Congreso la oportunidad de charlarlo, un instituto de extinción del dominio. No sé si saben, lo han escuchado nombrar. ¿En qué consiste? Básicamente en ciertos bienes que son demostrados que son de corrupción, que se han obtenido mediante actos de corrupción, que se puede extinguir esa figura del dominio y ser reintegrado al dominio público del Estado. Que estaría buenísimo, porque entonces podríamos parar un montón de cosas que, por ejemplo, estos casos de corrupción que se dan de gente que se lleva bienes, inmuebles, ojo, independientemente del color político, esto lo digo, y está bueno porque en realidad el que le roban no es al pueblo, en realidad le roban al pueblo argentino o al pueblo de Brasil en este caso. Eso en Brasil existe, acá no, por ejemplo. Sé que se estaba tratando, pero sé que en Brasil era un instituto que se está utilizando ahora. Bien, no, lo pregunto porque en la operación esta del Lavallato, que viene desde hace años, es una gran investigación, es el mayor caso de corrupción investigada en Brasil, ¿no? Así se lo conoce, ya tiene presos a empresarios y a políticos, a funcionarios públicos, también de distintos colores políticos, como bien decías, Temer también está dentro de ese entramado. Bueno, ¿cómo se empiezan a ver ahí los intereses de cualquier lado, ¿no? En definitiva, y bueno, y la visión, ¿no? de esto, ¿no? De que hoy estamos pensando de que hay una persecución, pero hay muchas más cosas en el medio de todo esto. ¿Cómo quedamos nosotros en el análisis, ¿no? de todo eso? Me parece que a veces nos quedamos como por fuera de un montón de cosas, en definitiva. Yo pondría por ahí un poco en tela de juicio esto de que por las causas, digamos, de mega corrupción de la operación Lavallato, hay encerrada gente de diferentes colores políticos, que los hay, pero por ahí tenemos que ir a ver quiénes son esas personas, qué jerarquía tenían, digamos, en esa escala
de esta operación de corrupción que había, porque el eje central acá es que el juez Moro nunca encontró, digamos, evidencia factible, evidencia verídica, demostrable, comprobable, más allá de la delación premiada justamente de Marcelo Odebrecht. Entonces, te pregunto también a vos, por ahí que manejar los aspectos técnicos, ¿qué te parece desde el punto de vista jurídico ese fallo cuando, digamos, lo único que tenemos es el testimonio de una persona que se encuentra presa, digamos, que con ese testimonio, digamos, acotaba la duración de su pena? Igual, primero que todo, yo creo que hay un secreto de sumario, que hay cuestiones que no se pueden salir al público, y segundo, ustedes saben que los medios también tienen un color político. Entonces a nosotros nos llega cierta determinada información. Y entonces, en función a lo que vos me preguntas, si yo lo tuviera que hacer jurídicamente, primero que todo, hay dos situaciones que puede pasar. Uno, que sea el juez que investigue, y el otro que sea un fiscal. ¿Qué pasa? El que investiga al juez se llama modelo inquisitivo, en el otro se llama modelo dispositivo. El juez en el modelo dispositivo, el que usamos en Argentina, por lo menos federal, perdón, en provincia, en Mendoza, es el juez imparcial, es como que tiene que investigar. O sea, no tiene que investigar, es el fiscal el que se encarga de investigar y el juez tiene que decidir. ¿Qué ocurre acá entonces? Vos tenés un modelo donde el juez está investigando, que es el modelo inquisitivo, entonces como que no te da cierta imparcialidad. Imagínate si yo te tengo que investigar a vos y descubrir si vos sos el que ha cometido el delito y juzgarte después, ¿me entendés a dónde va? Entonces yo por eso ya de por sí el sistema me parece que ahí es cuestionable. Y del punto de vista se pide un elemento que es la certeza suficiente. Ese es el término jurídico que usa para condenar a alguien. Yo no puedo pedir prisión preventiva ni nada de eso si no tengo la certeza suficiente de que ha cometido un delito. Y como te dije, o sea, primero hay que ver los hechos. Yo no te puedo venir a decir esto así, 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 si no estoy viendo el expediente, ¿me entendés? También tengo esa limitación física que no sabemos ninguna acá. Acá estamos peleando una cuestión más política y yo doy una idea más jurídica, pero en realidad la cuestión puramente política podemos tratar acá. ¿Y cómo se explica también la posición del Supremo Tribunal Federal, que después, bueno, deja sin efecto el habeas corpus y por lo tanto da lugar a la sentencia? Bien, ese tema es debatible, porque el tema del habeas corpus se presenta para lo que es proteger un derecho a la integridad física, que es la diferencia con el habeas data, que se presenta para las otras cuestiones, que son el nombre, todo claro, relacionado a los datos personales. Y la verdad que no sé en qué solución ha buscado la cosa realmente, porque tampoco conozco la estructura del sistema judicial de Brasil. Sé cómo funciona acá, pero en todo país funciona distinto. Eso es lo primero a distinguir. Y eso es lo que me da la complejidad de hablar del tema, ¿me entienden? Como sé mucho de derecho administrativo, pero no sé bien cómo funciona el derecho internacional. Claro. Ahora, si yo te doy una opinión, el habeas corpus me parece que me da dudas de que haya una cuestión política de por medio, honestamente. Respecto al tema de la certeza suficiente, yo creo que hubo una muy clara, es que no fue la evidencia jurídica en contra de Lula, sino que fue que Lula está encabezando hoy ampliamente las encuestas para ser el próximo presidente de Brasil, y no lo digo yo, lo dice periodistas de TN que han estado, digamos, haciendo la cobertura. Creo que desde un punto de vista lo más objetivo y técnico posible, hay una clara manipulación política de la justicia en Brasil. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la detención de Lula da Silva, de cómo esto impacta tanto en la sociedad de Brasil como en toda América Latina, cómo se empiezan a dar también los juegos políticos entre países, qué pasa con el Mercosur, lo decíamos, Lula, un líder político muy fuerte de América Latina. Bueno, ¿qué pasa hoy con Lula detenido? ¿Quién asume ese lugar? ¿Cómo se empieza a ordenar las piezas en esta América Latina que va cambiando de cierta faceta, que va teniendo distintas lugares, distintas cosas que van sucediendo en América Latina y que van cambiando obviamente el juego político, económico y social minuto a minuto? Vamos a seguir en Distintos Parecidos. Recuerden que ustedes pueden participar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @DPSNalu, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. paralelo del corriente del juicio, los seguidores de Lula abogaban por su inocencia fuera del tribunal. Estamos realmente preocupados por el futuro de nuestra democracia en un país que es democráticamente frágil. Sabemos que este proceso es una injusticia por todo lo que representa y tiene muchas fallas. Lo consideramos una persecución política. Un expresidente perseguido políticamente así, sufriendo de acoso político de esta manera. Que Lula está siendo víctima de una perseguición
por parte de un tipo de condenación que tiene intereses con aquellos que apoyaron el golpe que ha derrotado a la presidenta Dilma Rousseff. No importa qué tan alto estés, la ley siempre está por encima de todos nosotros, asegura este hombre. Los ladrones tienen que ir a la cárcel. Otros tendrán que ser detenidos. Estoy muy feliz porque se hizo justicia, como dice nuestra bandera, orden y progreso. Progresso! Não saudar na prisão! Devolve meu dinheiro! Hoje eu vim aqui só para ver de perto esse ladrão vagabundo que é o Lula ser preso. Bueno, en el segundo bloque arrancamos con este clip que nos muestra justamente las dos posiciones en Brasil. Una parte del pueblo que está a favor de esta detención de Lula da Silva y otra que por supuesto que fue la que lo acompañó en este momento antes de que él se entregara a las autoridades y que bueno, que justamente hablaba de la injusticia de que el expresidente esté detenido. Y un poco quedarnos en eso, ¿no? En esto de esta división o esta, no quiero usar la palabra grieta, pero bueno, en definitiva es esta división de por qué una parte lo apoya, por qué una parte no lo apoya. Digo, más allá de los intereses que podríamos hablar, que hablábamos en el bloque anterior, de estos intereses que pueden llevar a una detención de un expresidente. Pero el pueblo en sí mismo, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de esta división tan marcada? Eso puede ser que pase algo similar a lo que pasa en Argentina. Y vuelvo a lo mismo que dije recién, existe un blindaje mediático enorme de los medios de comunicación en Brasil, que pasa muy parecido en Argentina, que parece que la corrupción fuera el mal o el principal mal del país. Que en realidad, o nosotros, por ejemplo, nuestra posición es, si fue corrupto y es culpable, que vaya preso y que se tomen las medidas necesarias para que cumpla su condena, digamos. El problema es lo que hablábamos recién, de no desvincular lo judicial y lo político, porque estrictamente están muy enlazados, pero en realidad es que Lula nunca se terminó demostrando, en realidad tiene más de una causa solamente esta, pero esta es la más importante, la que mayor relevancia ha tomado, pero nunca se terminó de comprobar su culpabilidad en el tema. Y lo que decía el Agustín, que el único testigo, o el testigo en el cual el fallo se basa, además tuvo un beneficio por dar ese testimonio. Entonces es todo un poco contradictorio y suena a raro, como decía Nacho recién, y sobre todo en un proceso donde Lula es candidato y existe que en realidad ese ha sido el principal debate de si puede llegarse a presentar como candidato o no, más allá de ser condenado o que vaya en prisión. Y sobre todo con el tema de la justicia ha tomado plazos mucho más cortos a cualquier otra proceso normal de un ciudadano de a pie, digamos. Entonces también eso lo maneja el Poder Judicial y no tiene otro tipo de inferencia, otro poder, a no ser político, que se determina sobre todo por los intereses que tiene Moro también y las vinculaciones políticas. El otro día salió una información de que el juez Moro ha sido formado en las universidades de Harvard por Estados Unidos y dentro de un gran grupo de abogados, jueces y legisladores que concretamente tienen como misión entrar en los tribunales o dentro del Poder Judicial de los distintos países de América Latina para legislar en contra de o estos candidatos o a quienes representan estos candidatos. Bien, y volviendo un poco a esto de las elecciones y la imagen de Lula da Silva en estos meses anteriores a que se produzcan las elecciones en octubre. En esto, en cuanto a la imagen de Lula da Silva, ¿por qué esa contraposición, ¿no? Ya yéndonos a ese pueblo que o lo idolatra, podría decirse, y aquel pueblo que lo que disfrutó y tiró fuegos artificiales porque Lula estaba en la cárcel, ¿no? Yendo más ahí, ¿por qué creen que se ve eso, ¿no? Esa imagen de Brasil? Me parece que, a ver, el presidente que patea el tablero en la historia de Brasil y que saca 30 millones de brasileros y brasileras de la pobreza, que universaliza el sistema de energía eléctrica, que amplía las redes de agua potable, que genera un sistema de educación superior federal impresionante para Brasil, que triplica el presupuesto en educación, digamos, que genera todo eso, hace que claramente los sectores que históricamente estuvieron beneficiados y fueron los sectores acomodados de Brasil, bueno, salgan justamente a festejar con petardos, fuegos artificiales, bombo y todo, que el principal, el personaje histórico que cambió la configuración política, social y económica de su país, hoy sea por un momento borrado o estén intentando borrarlo del mapa electoral del año que viene.
de octubre que viene, perdón. Me parece que va por ahí, digamos. La imagen esa de Lula terminando de hablar y que lo llevan en andas sus seguidores, los militantes del PT y el pueblo, digamos, es una imagen que yo creo que simboliza mucho y es muy fuerte. Veía también hace unos días que en el 80, cuando él también va preso, también se va... claro, sus compañeros de militancia también se lo llevan en andas. Me parece que la imagen del pueblo que recuperó la dignidad, que recuperó el trabajo, que pudo acceder a la educación, acompañándolo, y las clases dominantes festejando el proceso que está pasando, bueno, me parece que es algo que indudablemente iba a pasar ahí o en cualquier lugar, teniendo en cuenta lo que significó Lula para la historia de Brasil. Bueno, vamos a sumar a distintos parecidos una llamada telefónica que está con nosotros Andrés Repeto, en comunicación telefónica, periodista y analista internacional. Andrés, Fernando Oviedo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y brindarnos esta comunicación. Por favor. Bueno, obviamente voy a comenzar con la pregunta que le hice a los chicos y es, ¿qué significa hoy que Lula esté preso? Bueno, desde mi punto de vista, sin duda un impacto político, un terremoto en Brasil. Más allá de la opinión que se pueda tener de Lula, desde mi punto de vista no es una apreciación política, para mí es un ícono de la política por lo que ha representado para la región, y claramente es un terremoto porque pone patas para arriba al Partido de los Trabajadores, los hace barajar y dar de nuevo, y también a toda la oposición, porque hoy la escena política de las elecciones, a un pestañear de ojos, que es el 7 de octubre, todo pasaba y pasa por Luis Ignacio Lula da Silva, porque es el candidato, todavía hoy candidato, con la mayor intención de votos. Algunos analistas dicen, bueno, o encuestadores tiene un techo, pero la verdad que la intención de voto que mostraba hasta ahora lo acercaba a la segunda vuelta electoral, y el candidato de la extrema derecha opositor llegaba a un 18% y en realidad da la impresión que se alimenta más del anti-Lula que el voto a favor de él. Entonces también la pregunta es cuánto tiempo se podrá mantener ese candidato con esa intención de votos. Así que creo que están todos esperando a ver si finalmente la Corte Suprema, en el estudio de fondo sobre si una persona puede ir a prisión en segunda instancia, que lo van a hacer en pocos días más, a partir de ahí veremos qué es lo que pasa, pero todo indicaría que Lula está fuera de elección, no solamente por eso, porque quizás hoy todo es tan impredecible en Brasil que puede quedar libre, como miles de personas o cientos de personas que están encarceladas por el lavallato y por otras causas por tener una condena firme en segunda instancia, pero supuestamente la Corte Electoral le debería decir que él no podría ser candidato por justamente tener una condena en segunda instancia. Pero bueno, la verdad que hoy pensar en una semana en política en Brasil parece futurología, y creo que eso demuestra una situación de impredecibilidad, ¿no? Sí, es una inestabilidad ahí política que no nos deja ver qué puede llegar a pasar, pero en función de eso te quería preguntar qué pasa con el Partido de los Trabajadores. Vos nos hablabas que tanto de un lado como del otro todavía no saben para dónde van a ir en definitiva, pero el Partido de los Trabajadores, esta situación, ¿puede que lo empodere o puede perder ese poder? Y en ese empoderamiento, ¿quién puede suceder a Lula, si en el caso de que Lula continúe detenido, para poder hacer eco de ese poder? Lo que pasa es que hoy el poder pasa por la figura de quien fuera 2 veces presidente y que hoy es el candidato más fuerte para ser presidente de Brasil. Entonces todo pasa por él. Una de las preguntas que la verdad que yo no tengo la respuesta y no sé qué es lo que puede pasar es, sea cual sea el candidato más joven, algún exministro de Lula, ¿cómo va a pasar cómo se pasa esa energía, ¿no? La verdad que tan fácil podría pasar el carisma de Lula, la experiencia de Lula, la comunicación de Lula con la gente y la intención de Lula con la gente a otra persona, ¿no?
la verdad que no lo sé, y creo que nadie lo sabe en realidad, y creo que dentro del PT también es un debate. Yo creo que hoy, por ejemplo, estas cosas un poco color dentro de la crisis de Brasil, todos los legisladores a nivel municipal, todos están poniendo, yo no sabía, pero parece que se puede hacer que vos en tu nombre del Congreso, si te llamás Andrés Repeto, suponte, puedas ponerte Andrés Lula Repeto, y todos se están presentando de esa manera a la hora de que se los nombra o a la hora que tienen que hablar, y eso está pasando también a nivel municipal y en las gobernaciones, y también lo están haciendo los candidatos que apoyan a Bolsonaro, ¿no? Pero, digo, eso parece sencillo, digo, eso que simplemente copiar un nombre se puede trasladar a la intención de voto, y la verdad que no sé, yo por momentos me pregunto, una vez esclarecido un poco lo que puede llegar a pasar con Lula, porque ahora está ese fallo de fondo, porque todos nos tuvimos que hacer un curso un poco intensivo de la justicia brasileña, pero lo que votó la Corte Suprema en su momento era para el pedido puntual de si Lula tenía que ir o no a prisión. Bueno, por un fallo muy dividido, porque hubo 5 jueces que estaban a favor de que Lula pueda seguir todo su proceso judicial reclamando su inocencia en libertad, 5 contra 6, era sobre ese punto. Ahora lo que están decidiendo, o lo que van a decidir en los próximos días, es si cualquier persona tiene que estar en prisión como era hasta ahora, como había fallado la Corte en el 2016, como pasa ahora con un fallo de segunda instancia, o tiene que ser un fallo firme en tercera instancia. Entonces, como se está esperando un poco todo eso, bueno, la verdad que no se sabe. Creo que a partir de esclarecido el próximo paso de la Corte, más allá de que no debería haber interpretación sobre lo que tiene que decir el sistema electoral, de que Lula no podría ser candidato por tener 2 fallos firmes, lo que ellos llaman la ficha limpia. Yo creo que hasta ahora el PT dice es nuestro candidato, pero creo que también están debatiendo. Y yo te decía, tengo la intriga si en este mar de interrogantes, suponte, no podría llegar a aparecer un candidato o una candidata que haga de puente entre las dos visiones de Brasil, ¿no? Y estoy pensando en Marina Silva, una mujer que fue parte del PT, que fue parte del gobierno de Lula, que después se fue por algunas discrepancias, que fue candidata, hizo muy buena elección. Nada, digo, todo puede pasar. Lo que, más allá de este tema judicial y de lo que está pasando en torno a Lula, a mí hay cosas que me generan mucha preocupación, como es, por supuesto que el tema ya es de gravedad, porque vos tenés un expresidente y primer candidato preso. Pero ha habido una suerte de situaciones, como es la declaración de los militares en actividad presionando a la Corte, diciendo lo que para ellos debía pasar, como el jefe de las Fuerzas Armadas, y después militares también en actividad diciendo cosas más tremendas, como tenemos la silla lista, nuestras espadas, estamos en la trinchera. Digo, me parece que son estas cosas que están pasando en la región que minan la institucionalidad, ¿no? En este caso de Brasil, pero que vemos varios casos en toda la región, desde el golpe. ¿Y cómo puede a Celaya repercutir? ¿Qué visión tenés de esto, no? Justamente, ¿cómo puede repercutir esto en otros países de América Latina? Bueno, mirá, si vos ves que hoy hay una cúpula militar que mantiene a un presidente en el poder, como es en Venezuela, el día de mañana puede haber otra cúpula militar que decida que como no pasa nada, con todas las irregularidades que se dan en Venezuela, el día de mañana también otra cúpula militar puede decir, bueno, empecemos a ocupar espacios de poder de manera más clara. A mí me preocupa porque creo que la democracia parece estar cada vez menos de moda, ¿no? Te diría que a nivel global, ¿no? Ir a elecciones no significa ser, desde mi punto de vista, no es sinónimo absoluto de democracia, ¿no? Y ya te digo, tuviste un golpe parlamentario en Ecuador, en Paraguay cuando lo sacaron a Lugo sin ningún tipo de proceso, el golpe de Estado a Celaya, las manipulaciones a las constituciones para que en un gobierno de derecha en Honduras pueda ir a la reelección y después ganó de forma muy dudosa, también Evo modificando la Constitución y no haciendo caso al referéndum también que le había dicho que no. Digo, me parece que las cosas se contagian, un congreso en Brasil con una
una cantidad de denuncias de corrupción, un presidente que zafó hoy Temer de no ir en cana porque lo avaló un Congreso que lo zafó del juicio que pedía un fiscal. Digo, realmente hay la corrupción y la manipulación de las instituciones, creo que se está dando a nivel regional y no tiene que ver con izquierda y con derecha, tiene que ver con el poder y con mantenerse en el poder. Y eso a mí personalmente me preocupa. Yo, discúlpame si la estoy haciendo larga, ¿no? Pero digo, yo no te puedo decir si el caso del triplex es una banalidad y cómo por un juicio, ¿no? Porque hay muchas opiniones. Yo no soy un experto legal ni leí las miles de fojas del primer fallo de Moro, ni el segundo fallo de los otros 3 jueces que ratificaron y subieron la condena. Yo lo que trato de reflexionar es, más allá de la gravedad de todo esto, digo, Lula criticó mucho al juez Moro, pero no criticó al sistema en general de la justicia y de hecho está utilizando todos los poderes que le da el sistema judicial para mostrar su inocencia, y por eso él dice, yo no estoy por arriba de nada y voy a la cárcel porque yo voy a demostrar mi inocencia. Me parece que eso fortalece el sistema de justicia, más allá que él considere que se está generando una gran injusticia contra él, ¿no? Sí, bueno, me quiero quedar con esto, ¿no? El concepto de democracia y cómo se utiliza de un lado o del otro para argumentarse, ¿no? En contra o a favor. Eso fundamentalmente. Y en función de esto también preguntarte, ¿no? Por este liderazgo político que él tiene en América Latina y en el Mercosur y cómo se empiezan a reorganizar quizás las piezas, ¿no? En cuanto a esto en América Latina. ¿Cómo lo ves? Mirá, Lula en algún momento parecía Nelson Mandela, ¿no? Claro. Un hombre en el sentido de esa imagen de más allá. Es como cuando Al Gore no ganó porque, bueno, la Corte Suprema es largo, pero bueno, Al Gore finalmente en Estados Unidos no pudo ser presidente y la historia lo colocó en otro lugar aún más importante que ser presidente, que fue generar un cambio de conciencia sobre este desafío global que es el cambio climático, ¿no? Lula está en está en ese lugar, ¿no? Un presidente que, desde mi punto de vista, que realmente ha sido mucho más grande que un presidente de Brasil. Y creo que cuando se habla de Lula, Lula ha sabido negociar con la izquierda, con la derecha, con los empresarios, fue un hombre del establishment, con lo cual va mucho más allá de izquierda o derecha. Lula ha sido un presidente realmente que ha ocupado un lugar fundamental. Después el tema de la izquierda en América Latina a partir del cimbronazo de la detención de Lula, no sé cómo puede impactar. Bien. Yo no tengo tan claro de que porque en un país hay un cambio, la verdad que no lo tengo claro, de que porque en un país gane un presidente o un gobierno de derecha, eso hace una ficha de dominós. La verdad que creo que tiene que ver muchas veces más con circunstancias de cada país, más allá de que uno puede decir, bueno, sí, en la Argentina, y en otro en Chile, pero bueno, la verdad que no lo veo tan taxativo, tan así, ¿no? Bien. Andrés, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad un placer escucharte y poder tener tu opinión en el programa. Gracias. Como siempre digo, puntos de vista, no creo en la objetividad ni en la independencia, creo en la honestidad hacia uno mismo a la hora de opinar y así uno puede estar equivocado de acá a la China. Simplemente reflexiones para tratar de compartir. Me parece que es grave lo que está pasando en Brasil, me parece que claramente hay una democracia debilitada y lo que otro que me planteo, para dejárselos, es el próximo presidente, si no es Lula, ¿con qué poder va a asumir un tipo que a 6 meses de la elección no sabemos ni siquiera quién es? Digo, ¿qué fortaleza va a tener ese próximo mandatario de Brasil? La verdad que Brasil hoy es un país impredecible y creo que para ninguna potencia lo impredecible es un buen negocio ni es bueno para la democracia. Bueno, hiciste vos el cierre. Muchísimas gracias, Andrés, de nuevo por esta comunicación. No, a ustedes por el interés. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Andrés Repeto, periodista, analista internacional, hablándonos acerca de esta situación en Brasil, obviamente también de la democracia, el concepto de democracia en nuestra América Latina. Eso estuvo en sus palabras, en su opinión, como él lo acaba de recalcar también. Nosotros nos vamos a ir a un corte y continuamos hablando aquí acerca de Lula da Silva, de su detención, de Brasil, de América Latina, aquí en Distintos Parecidos y en el Debate Joven. Ya venimos.
Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al tercer bloque de este debate joven y como ya lo estábamos presentando y lo hemos hablado durante los bloques, Lula da Silva, ¿qué significa para Brasil? ¿Qué significa para América Latina? Estamos a muy pocos meses de que se den las elecciones en Brasil, las elecciones presidenciales. Lula está en este momento detenido. Hay que ver nuevamente el fallo del Supremo Tribunal, para ver, bueno, cómo va a continuar esta situación, si va a quedar detenido o no en según de este fallo del Supremo Tribunal. Y en función de esto me quiero quedar con lo que decía Andrés Repetto, periodista y analista internacional en la comunicación de recién, que hablaba un poco de lo que le preocupaba a él, que tiene que ver con la decadencia de la democracia, si se quiere, ¿no? Y ponía ejemplos de los dos lados, tanto de personalidades de izquierda como personalidades de derecha, haciendo uso de este poder dentro de la democracia. ¿Qué les hace pensar esto que nos decía Andrés recién? Nacho, por ejemplo. Bueno, me parece que los comentarios de Andrés fueron bastante interesantes y dejaron bastante para charlar. Comparto que sí, que es verdad, digamos, en cierto punto, esto que plantea de más allá del debate de la izquierda o la derecha, lo que se pone en discusión es el concepto de democracia y cómo se lleva a cabo esa democracia. Ahora, lo que yo sí me atrevo a preguntarme, no tengo una respuesta cerrada y creo que es muy difícil tenerla, es, con esa democracia, ¿qué es lo que buscamos? Y creo que más allá de lo que planteaba Andrés, de los diferentes casos en América Latina, de cómo se utiliza el aparato estatal y cómo las vinculaciones con la justicia y demás, es, llegar al poder para beneficiar a las grandes masas del pueblo, de la sociedad, que estuvieron desprotegidas en América Latina, o para seguir favoreciendo los intereses de los grupos concentrados que detentaron el poder durante siglos. Me parece que también eso es algo que hay que pensar al momento de analizar este análisis que hacía Andrés sobre la utilización y la utilización del Estado y la vinculación con la justicia. Me parece que no solo es una cuestión de izquierdas o derechas, como bien planteaba, sino también, a quién favorecemos y para quién, tomamos el Estado o trabajamos desde el Estado, ¿para quién? Me parece que también eso hay que pensarlo. Bien. Igual yo quiero opinar un tema de eso, ya saliendo de la parte más jurídica y más la personal, me gustaría comentar algo que dice él, está bien, concuerdo en muchas cosas, pero me gustaría plantear también que en otros países como son Asia o países como Corea del Sur, por ejemplo, que hablábamos antes con vos, antes del programa, el tema de que hubo una destitución también por un caso de corrupción de una presidenta. Y en lo personal, conociendo la cultura coreana y cómo son ellos, no es normal, ¿me entendés? Pero que haya corrupción de este tipo como se da en Latinoamérica, que es algo muy triste que a nosotros como latinos nos pasa. Y entonces yo creo que hay una desvalorización de la democracia, digamos, a nivel internacional. Y esto también es consecuencia, obviamente, de los grandes poderes internacionales. Pero propiamente yo creo que la democracia hoy se está viendo muy desprestigiada o desvalorizada por muchas cuestiones. Recordemos que antes la democracia era directa, ¿se acuerdan que teníamos, indirecta era? ¿Se acuerdan que teníamos que votar a una persona y de esos recién votaban al presidente? Hoy en día podemos tener la posibilidad de votar a esa persona y eso está muy bueno. Y entonces yo creo que a nivel internacional habría que empezar a valorar más esto también. A participar más en la política y participar más en la conciencia social. Pues si no se dan estas situaciones, y la gente no sabe porque no participa. Pero eso es lo principal. Hay una frase que dice que la izquierda siempre ha sido la escuela de la derecha. Yo creo que estamos en una coyuntura a nivel regional donde por ahí se podría incluso revertir esta fórmula. Estamos frente a una nueva derecha, nuevas derechas, por decirlo, porque no es lo mismo cómo se expresan en cada país, que están aprendiendo, digamos, a jugar adentro del juego de la democracia. Podemos poner un montón de peros a si verdaderamente lo ejercen de manera democrática, pero están encontrando de qué manera ingresar por la vía institucional. Históricamente, en Latinoamérica, la derecha asumía mediante golpes militares. Bueno, ahora estamos viendo que después de un ciclo progresista muy fuerte en América Latina, con muchos avances, pero también con muchos errores, entre ellos muchos casos de corrupción y en un proceso de intento de fortalecimiento institucional, la derecha ha sabido leer que la vía muchas veces viene por ese lado. Entonces hacen uso de estos canales institucionales con todo el poderío, digamos, mediático y el sentido común, digamos, dominante que muchas veces los apaña porque son ellos mismos quienes los fogonean. Han entendido que hoy pueden jugar la vía institucional cuando algo no les gusta con, por ejemplo, un golpe parlamentario en Paraguay hace unos años
con Lugo, como en el caso de Brasil, etcétera. Entonces me parece que es un llamado de atención para la izquierda entender que estamos frente a un enemigo que ha sabido leer muchas veces mejor esta nueva etapa que se está abriendo en la región. Bien, y ahí me quiero quedar entonces, ¿qué tiene que leer o cómo tiene que reinventarse esa izquierda en cuanto a esa lectura que hizo la derecha? ¿Cómo lo pensás vos? Bueno, ojalá tuviéramos la respuesta porque estaríamos en un panorama mucho menos desolador, pero sin duda que lo primero que creo que tenemos que entender es que estamos frente a una derecha mucho más inteligente de la que creíamos haber derrotado culturalmente. La derecha ha entendido que puede ingresar por muchos canales institucionales o democráticos y voltear cuando las cosas no les gustan dentro de ciertos canales institucionales. Creo que hacer esa lectura ya es un primer paso. Que la raíz del problema es lo que estoy en desacuerdo con vos, que porque no hemos derrotado culturalmente, no a las dictaduras, sino a los intereses que en la década de los 70 se imponían como dictaduras. Me refiero particularmente a la dictadura como forma de expresión de la derecha. Claro, por eso, pero culturalmente, al seguir la América Latina y sobre todo Argentina o Brasil, siendo países dominados culturalmente, ahora, o en su momento le funcionó las dictaduras que es por los medios coercivos, digamos, por coercitivos y por los militares en el poder. Ahora bien, ahora ya no pasó eso y hubo un proceso por el cual Temer o Macri llegaron al gobierno con un apoyo popular mediante los medios de comunicación, la universidad, etcétera, etcétera, que ya no funciona. Entonces tienen que volver a medios más autoritarios como, o mediante el Poder Judicial, metiendo preso a alguien o también con la intervención del Partido Justicialista acá a nivel nacional. Bueno, obviamente podríamos quedarnos hablando mucho tiempo más, pero el tiempo de distintos parecidos se terminó. Les agradezco, chicos, por haber estado acá, por haber prestado la opinión y pensarse en estos temas también. Nosotros, como decimos, se nos acabó el tiempo, pero nos volvemos a reencontrar mañana a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos y, por supuesto, un nuevo debate en Señal U. Hasta mañana. Chau, chau.